La joya azul. Capítulo 7. Quinta parte. Esta vez el turno de vigilancia era doble. Arras pensaba que cualquier precaución era poca. Como siempre hicieron una fogata y prepararon la gramina para cenar. Arian seguía dándole vueltas a las guerras del hierro. No entiendo para qué hicieron la guerra. Agnaruk sonrió. Por lo mismo que todas, el oro. Pero Ulvianor no parece muy interesado en los territorios que ganó en las guerras del hierro. Kush sonrió antes de contestar. No era lo que quería, eran las minas de Domemba. Al terminar la guerra su reino estaba arruinado a pesar de la victoria y por mucho que el botín obtenido fuera grandioso. La gente de a pie odiaba esta guerra a pesar de la victoria. Entonces cuando la que lo une pidió colonos para repoblar Nuevo Ulvianor no lograron muchos voluntarios. Los habitantes de Ulvianor consideraron que era un lugar maldito, solo habitan el lugar aquellos desterrados por condenas o gente que no es originaria de Ulvianor y no tiene un sitio mejor a donde ir. Además el comercio con el resto de reinos de la dorsal del dragón con Nuevo Ulvianor no existe. Está condenada a ser una zona muerta donde la naturaleza ahora renace. La guerra es un desperdicio. Agnaruk bebió un poco de vino, Arian vio la luna azul alzarse sobre el río blanco. Sois mercenarios, os ganáis la vida con la guerra. Por eso sabemos que la guerra es solo un comercio. Los reinos se alzan contra otros por cualquier motivo pero al final son los terceros los que ganan y todos los demás pierden. Todos asintieron las palabras de Agnaruk, tenían miradas vacías recordando el pasado. Pero aún así continuáis siendo mercenarios. Sabéis que la guerra es mala, continuáis matando. ¿Por qué? El silencio se adueñó de todos, bajaron la cabeza. Nadie sabía qué responder. Agnaruk se levantó para realizar el primer turno de guardia junto a Gosburg y solo añadió una frase más. Es lo único que sabemos hacer bien. Las jornadas siguientes se hicieron pesadas a pesar de que las aldeas y poblados surgían por cualquier rincón, era una tierra fértil y aquí los colonos sí que habían ocupado la provincia huyendo del superpoblado sur. Las miradas que les recibían no eran amistosas, en el norte la indiferencia o la curiosidad era la tendencia pero aquí no, cualquier viajero proveniente del norte era tratado con grandes recelos a pesar de que la guerra había terminado hacía tiempo. Una nueva guerra acabaría con la prosperidad lograda en los últimos tiempos. Acamparon al lado del gran puente del reino Ymir II construidos por este gran rey hace 400 años sobre los restos del antiguo puente destruido después de una gran crecida del río Blanco. Ahora que se acercaban a Tripulia la moral del grupo mejoró un poco. Quien más hacía por subir el humor era el Dengue que como siempre contaba alguna extraña historia a la luz de la hoguera acompañado de una botella de vino de todas las que contó Arian recordó siempre la de esa noche. Todo comenzó con Kush hablando con la joven sobre las órdenes de magia. Las órdenes de magia surgieron al principio de esta era, después del castigo. Los malditos avanzaban por el mundo como ponzoña transmitiendo su infección. Por suerte un grupo de magos se unieron para crear una muralla mágica como la que hicieron los dioses en la primera era después de la traición de Elmir. Con grandes sacrificios lograron realizar el ritual y la maldición fue contenida. Para evitar que los saberes antiguos se perdieran, los magos decidieron crear una orden de magia en donde guardar los antiguos pergaminos y poder instruir a nuevos magos para estar preparados ante otra nueva crisis. Esos magos decidieron llevar una túnica blanca y así se creó la Orden de los Túnicas Blancas. El rey de Ulvianor, que ya era un reino importante en aquel momento, cedió a la orden una antigua torre en la cual había habitado un mago poderoso. La torre estaba situada en la ciudad de Tripulia. Con el tiempo el efecto llamada hizo que muchos magos acudieran allí a instruirse pero para pertenecer a la orden los requisitos eran muy estrictos y con una exigencia máxima y muchos fueron rechazados. Estos fueron acogidos por otros magos y se crearon otras órdenes que construyeron sus propias torres. Para tener un control sobre las actividades órdenes de magia se creó el Consejo de Órdenes de Magos. ¿Qué es lo que hace el Consejo? Mediar entre las distintas órdenes si hay conflictos. Vigila que los magos no hagan conjuros prohibidos. ¿Conjuros prohibidos? La nigromancia está prohibida. Revivir a los muertos. Es más complejo que eso, utilizar a los muertos o el sacrificio de ellos para obtener poder está prohibido por Tanae, la diosa de la muerte. Y los magos son cuidadosos de no enfadarla. Tanae. La diosa de la muerte, en Cisaria su culto estaba abandonado como todos los dioses desde el castigo. Aún así algunas personas rezaban por los muertos y su buen descanso. Se dice que es vengativa con aquellos que se resisten a escapar a sus garras pero son solo leyendas. La nigromancia es castigada con la pena de muerte en honor a Tanae.
Aún así algunos magos no pueden resistirse a la magia de muerte puesto que el poder que da es enorme. Como el nigromante Aldomir. Kush se sorprendió al ver que Arian conocía ese nombre. El nigromante Aldomir nunca fue atrapado por el Consejo de Magos. Gosburg se sentó al lado de Arian, apartó el cuenco de gramina y tomó un poco de vino. Ese maldito algún día pagará por sus crímenes. Él y sus malditos discípulos. Arian mostró un gesto de sorpresa y Gosburg al ver que la joven quería saber más. Aldomir antes de refugiarse en su palacio de hielo tuvo otra fortaleza. Allí acudían aquellos que querían aprender las artes oscuras, muchos de ellos se convertían en víctimas del nigromante pero unos pocos sí que fueron dignos alumnos del nigromante aunque uno de ellos fue especialmente mediocre en el arte de revivir a los muertos, tanto que el propio Aldomir intentó asesinarle pero el joven sobrevivió y descubrió que tenía un talento especial para resucitar cadáveres de vegetales muertos. ¿Vegetales muertos? Sí, se llamaba Izywin Nasche. Le llamaban el rey de las cebollas. Arian escupió la gramina de la risa. No me lo creo. Que es verdad, el maldito se recuperó del intento de asesinato de Aldomir y logró obtener un gran poder, era capaz de corromper los vegetales muertos y transformarlos en criaturas horribles, tenía un especial don con las cebollas. Risas de todos, eso era una estupidez soberana. Hasta que Agnoruk, que era el único que no se reía, se acercó a Gosburg. La guerra de las cebollas asesinas. Sí, así la llamaron en algunos lugares. Arras recuperó la compostura, no se creía que Agnoruk siguiera el juego al dengue. ¿Pero qué dices, Agnoruk? Gosburg no miente, ocurrió de verdad, aunque no sabía que la causa hubiera sido de un nigromante, sucedió cuando yo era pequeño, donde vivía fue atacado por un ejército de cebollas asesinas, no fue una broma y además haciendo guardia una noche un asaltante nocturno me pateó el culo. ¿Y qué pasó? En un ataque las cebollas dejaron de andar y allí se quedaron hasta que se pudrieron. Gosburg se levantó. Y fue gracias a mí, Izywin Nasche quería dominar el mundo con sus creaciones y vengarse de su maestro. Pero yo y unos socios acabamos con él y su malvado plan. Todos se quedaron observando a Gosburg, había salvado el mundo de una invasión de cebollas muertas en vida. ¿Y Aldomir? Ese viejo chocho se está pudriendo en su fortaleza esperando a que yo vuelva. El dengue acabó el contenido de la botella y junto a Agnoruk comenzó el primer turno de guardia. Continuaban realizando el turno doble desde que habían ingresado en Ulvianor.